Bienvenidos a esta actividad de la Feria Independiente del Libro de Valparaíso. Hoy día sábado, son las 17 horas en punto y estamos cumpliendo con rigor el compromiso que habíamos adquirido a través de la promoción de esta actividad durante la semana previa al comienzo. Hoy, al primer día de la realización de esta Feria Independiente del Libro de Valparaíso, en un contexto totalmente distinto, en su historia, en su realización, nunca antes había sido realizada de forma digital, con muchas cosas que se están haciendo hoy día. El teletrabajo es una palabra que ya se ha incorporado al cotidiano, al hablar de los chilenos, y hoy día vamos a estar enfocados aquí hablando de la pandemia, precisamente de la pandemia y los libros, de cómo los libros han sido, por ejemplo, una forma de ayuda para poder conllevar el tiempo en casa, o cómo también la pandemia está afectando a la industria del libro, sobre todo aquí en la quinta región. Estamos transmitiendo desde Valparaíso, la capital de la quinta región, en el marco de la Feria Independiente del Libro de Valparaíso. Quiero agradecer antes de comenzar a quienes hacen posible esta transmisión, por supuesto a todo el equipo que está detrás y que organiza esta instancia, también a la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y al Plan de Fomento a la Lectura de la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región Valparaíso, que hacen posible esta transmisión. Hoy día vamos a estar navegando sobre esta temática: pandemia, libros sobre Valparaíso, pandemias antiguas también, y sobre cómo Valparaíso en su historia ha sido víctima no solamente de pandemias, de enfermedades, sino también de otras situaciones complejas que han llevado a esta capital de la quinta región al límite. Para poder desarrollar este tema vamos a conversar hoy día con Ernesto Guajardo, director de RIL Ediciones, fundada en 1991 bajo el contexto de la reapertura democrática en Chile, con una propuesta especializada en la publicación de obras literarias en todos sus géneros, además de una línea de investigación académica con fuerte énfasis en temas de carácter universitario. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Con nosotros también nos acompaña Cristóbal Gaete, escritor y periodista. Ha trabajado en distintos oficios de literatura vinculados al territorio, a la quinta región. Destaca en su producción Valpore y Motel Ciudad Negra, Premio Municipal de Literatura de Santiago en el año 2015, y su experiencia microeditorial con Perro de Puerto y en el suplemento literario El Ciudadano. Ha colaborado en diversos medios, realiza talleres literarios en Valparaíso y también en diversas instituciones educacionales independientes. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes. Bueno, y para completar esta trilogía de conversación de esta tarde en el marco de la FILBLA, vamos a presentar a Andrés García Lagomarsino, escritor, investigador y editor. Algunos de sus trabajos han estado relacionados con la historia de esta ciudad de Valparaíso, de la ciudad puerto, tales como el terremoto de Valparaíso en la prensa porteña de 1906 y en Valparaíso en 1905, la viruela que arrasó la ciudad. Actualmente él es parte de la dirección ejecutiva de Crisantemo Ediciones. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Pablo, muchas gracias a los organizadores y a todos por la invitación, y también a la gente que nos está viendo. Gracias a todos. Vamos a comenzar entonces de inmediato con la charla. A mí me parece, me produce curiosidad. Yo creo que es la pregunta innata de cada vez que nos encontramos de manera digital o quizás también un poco más cercana. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes en la casa? ¿Cómo han transcurrido estas semanas en el encierro? ¿Cómo lo están conllevando? Ernesto. Bueno, ha sido particular. Evidentemente la cotidianidad se ha modificado, ¿no? Nosotros como editorial estamos en modalidad de teletrabajo hace ya casi 2 meses, vamos para los 2 meses y medio aproximadamente. Y claro, se modifica completamente tanto la dinámica de producción como evidentemente la vida familiar, la intersección entre trabajo y familia también se modifica fuertemente. Y también
estamos, yo creo que como varias editoriales, como la mayoría de editoriales, diseñando el futuro, digamos, tratando de ver cómo enfrentar los meses que vienen, de qué manera modificar algunas prácticas, de qué manera potenciar otras, eh, y sobre todo muy atentos a cómo va evolucionando no solo la pandemia sobre el conjunto de la sociedad, sino también cómo impacta y cómo va a impactar sobre la dinámica editorial cuando termine esto, digamos, que en algún momento tendrá que terminar. ¿Cómo ha estado la situación por Crisantemo, Andrés? Lo que concierne al trabajo en sí mismo, la verdad es que yo suelo trabajar en casa, o sea, el tema del teletrabajo, entre comillas, para mí es un poco habitual. Lo que me cambió un poco, obviamente, son los talleres presenciales de literatura que se hacen ahora en línea, que está acostumbrándose a eso. Y bueno, como ambiente en general es difícil, es estresante, creo que estamos todos de una u otra manera afectados, por lo menos psicológicamente, con todo esto, tener que salir poco, cuando sale desinfectar absolutamente todo, eso es como que aburre, ¿no es cierto? Pero como dice Ernesto, nosotros que estamos acá en el área creativa, editorial y de elaboración de investigaciones y textos, estamos obligados a reinventarnos, a empezar a asumir de que lo digital parece que se viene por un tiempo y hay que estar documentándose al respecto, porque lo digital también evoluciona rápido, entonces nos pone tareas. ¿Cómo ha sido el camino, Cristóbal, en tu caso? Bien, bien, disfrutando del privilegio de poder trabajar desde la casa. Hay un día a la semana que salgo a caminar por Valparaíso siempre y nada, o sea, como hoy día fue ese día, entonces no dejo de pensar en toda la gente que está expuesta realmente a la enfermedad. No tengo quejas, solamente me he adaptado al formato de los talleres online y también pensando, reflexionando acerca de cuál va a ser el lugar del papel. El papel está hace mucho tiempo antes del capitalismo, seguramente lo va a continuar y creo que muchos de nosotros estamos obligados a seguir pensando en papel porque esto va a superar esto definitivamente, incluso puede superar nuestra propia extinción de algunos de nosotros. Todos estamos de acuerdo que tras la pandemia, sin duda, volver atrás es imposible, y si ya la digitalización antes de la pandemia tenía un efecto poderoso en la población en el mundo, hoy día con esta experiencia de los hogares, sin duda va a ser mucho más fuerte la digitalización que van a tener que enfrentar las editoriales a todo nivel, desde las editoriales más grandes hasta las más pequeñas, con un trabajo enfocado específicamente en esa línea. Me gustaría preguntar, por ejemplo, Andrés, ¿cómo tú analizas la situación, por ejemplo, en las editoriales de la quinta región? ¿Estaban preparada la industria local para recibir esta necesidad tan fuerte y específica de digitalización? Yo creo que de una u otra manera, hablo de mi experiencia al menos, era una tarea pendiente igual. O sea, cuando tú estás como a cargo, ¿no es cierto?, de una editorial pequeña, como dices tú, tienes que trabajar mucho en el aspecto de producción, o sea, producir texto. Esa es la tarea principal. Después de eso viene el tema, ¿no es cierto?, de preocuparte de la imprenta, ¿no es cierto?, y todo eso, pero de una u otra manera, siempre lo digital, para mí al menos, fue una tarea pendiente que ahora por la necesidad va a tener que acelerarse, ¿ya? Insisto, lo digital se viene para rato, no creo que esta pandemia, como dicen por ahí, en septiembre ya va a estar controlado, lo veo difícil. Vamos a tener que todos ponernos al día un poco con lo digital y estar al tanto, ¿no es cierto?, de cómo van evolucionando estas plataformas. Ernesto, en Reel Editores, ¿cómo ha sido el trabajo? Tú ya comentabas que estaban en el proceso ya entregado de teletrabajo. ¿Cómo lo enfrentaron ustedes? ¿Estaban un poco más preparados en ese sentido? ¿Existían redes sociales ya más o menos andando o tuvo que implementar cosas desde cero? No, mira, en ese sentido la verdad es que
no nos pilló tan mal, digamos. Nosotros hemos empezado a aplicar el teletrabajo antes de la pandemia, teníamos turnos y un colega una vez a la semana tenía teletrabajo y así nos rotábamos. Y de alguna manera eso implicó que cuando todo el equipo editorial tuvo que asumir teletrabajo, ya todos sabíamos más o menos cómo hacerlo, porque ya lo habíamos hecho más de una vez antes, digamos, antes de la pandemia, antes del estallido inclusive, del estallido social de octubre. Entonces solamente hubo que ajustar en términos administrativos un par de cosas, pero la experiencia en el cuerpo ya la teníamos del teletrabajo. Ahora se hace más intensivo solamente, pero no partimos desde cero. Lo mismo ocurre con la publicación digital. Nosotros llevamos ya varios años editando simultáneamente. Nosotros publicamos nuestro catálogo en formato papel y en formato ebook al mismo tiempo. Entonces, eso también está en el sistema de la editorial. Lo mismo que algunos canales de salida, como por ejemplo la plataforma de ebook, visualizar un determinado porcentaje de los contenidos de nuestro catálogo, facilita bastante el conocimiento. Tienen varias plataformas, más o menos la uso. Amazon, Book, por ejemplo, para conversar el ebook. Ernesto 50, tenemos algunos problemas técnicos. Entonces, en ese sentido, claro, no nos pilló tan mal. Sí, Ernesto comentaba que teníamos algunos problemas técnicos, se cortó una parte de transmisión, pero alcancé a escuchar cuando comentabas que estabas bien preparados y que habían algunos canales, por ejemplo, la preparación a través de Google, que estaban implementando. Cristóbal, ¿tú estás familiarizado con el tema de las redes sociales? ¿Es para ti, por ejemplo, en el cotidiano vivir o dentro del trabajo literario esta relación con las redes sociales? Es una relación más que nada utilitaria, de poder exponer cosas que voy haciendo, pero en general no la ocupo tanto. Y bueno, la semana antepasada llegaron los recursos de un fondo con el cual nosotros hacemos el suplemento literario del Ciudadano por tercer año consecutivo, y nos vimos frente a la discusión si hacerlo digital o hacerlo en papel, y decidimos hacerlo en papel igual. O sea, como no... Decidimos que que preferimos el papel ante todo, que es nuestra experiencia esencial, que es nuestra dirección de sentido. Entonces si bien entiendo que hay que adaptarse y todo eso, no sé, siempre tengo libros para vender en la casa, de proyectos que hago, cosas así, y los envío por correspondencia nomás. Entonces trato como de no pensar en sobre digitalizarme ni perder como la esencia de las cosas que he hecho siempre, que están muy vinculadas con el papel y pequeños tirajes o grandes tirajes, pero siempre un proceso de correspondencia, por ejemplo, y un proceso de distribución que sin duda tiene ahí quizás un acento o una connotación digital, y quizás en el proyecto que tú estás planteando, Cristóbal, con el Ciudadano, va un poco más por ahí en preservar un poco el tema del papel. A ver si nuestros panelistas invitados también, Ernesto Guajardo de RIL Editores y también a Andrés García de Crisantemo Ediciones, le preguntamos lo mismo. ¿Cómo se sienten ustedes, por ejemplo, con el planteamiento de Cristóbal, donde sin duda lo lógico dice ir hacia la digitalización, pero ellos persisten o tienen este deseo de tener este producto en papel, sin embargo, con ese acento de digitalización más bien en la parte administrativa, manteniendo lo creativo, básicamente como ha aparecido desde la historia de la escritura? A ver si partimos con Ernesto. Para nosotros en realidad no existe una relación de oposición entre libro en formato papel y libro en formato ebook. Creemos que son públicos a veces diferenciados, otras veces complementarios, son canales distintos evidentemente, pero
no existe una pugna, existió hace 10 años atrás la discusión de la muerte del libro en papel, que el libro electrónico llegaba para quedarse, que iban a desaparecer las bibliotecas, etc. Se multiplicaron las plataformas integradoras de venta de ebook de una manera notable, y luego fueron cerrando, se fue regulando el mercado en ese sentido, y fueron quedando algunas que son como las mandatas ahora, y se revisa los comportamientos de venta en algunos países como España, por ejemplo, o en la propia América Latina, el de crecimiento de venta de ebook que vaya a afectar la sobrevivencia de papel en absoluto. Más bien son líneas que crecen y se desarrollan en paralelo, pero no hay un riesgo de aquello. Andrés, ¿qué opinas tú? Para ti la digitalización claramente hay públicos. ¿Estaba hablando Ernesto? Sí, parece que tenemos un desfase. Yo acabo de escuchar a Ernesto, tenemos un problema técnico con la conexión. A ver si le vamos a pedir a Ernesto que repita la última parte de su respuesta para luego darle el paso a Andrés. No, solamente, básicamente, el punto de que no nos parece que exista una oposición, digamos, entre un formato y el otro, que hay públicos lectores para ambos formatos. Andrés, mencionaba Ernesto hace un rato, yo también, en su respuesta, él decía, claro, mencionaba esta lucha entre el papel, el digital y el papel escrito, el libro propiamente tal. Yo también recuerdo esa discusión de hace algunos años que parece haber desaparecido. A ti como editor, ¿qué te parece la vía de la digitalización? ¿Es una opción concreta? ¿Es una opción que podría tomar un porcentaje más grande, por ejemplo, lo de la producción y un porcentaje más pequeño en el papel, considerando cómo se vienen los tiempos aquí en los próximos meses? Yo concuerdo con el hecho de que son complementarios. O sea, yo tampoco abandonaría el papel del todo, en ningún caso. Y lo de digitalizar pasa más que nada por una necesidad contextual, básicamente. Creo que son complementarios y tampoco veo tan bueno depender eventualmente de algo únicamente digital. O sea, lo digital, claro, es útil y qué sé yo, pero también es inestable. Entonces, yo creo que son complementarios y respecto de los volúmenes que dices tú, hay que estar evaluando. ¿Ya? Yo me atrevería a decir en un inicio empezar 50 y 50 y ver después ir evaluando ahí los canales, cuál funciona más y ir tomando decisiones en la marcha, de acuerdo a cierta evaluación de por medio, pero son complementarios sin duda. Para quienes recién se integran a nuestra transmisión, estamos participando del conversatorio Libros sobre Valparaíso y Pandemia, a propósito de lo que está afectando del COVID-19, que está afectando a todo el mundo. Tenemos noticias todos los días, por eso estamos conversando con los escritores Cristóbal Gaete, Andrés García Lagomarsino y el editor de RIL, Ernesto Guajardo, en esta feria independiente del libro de Valparaíso, para analizar un poco este tema. Algunos datos de actualidad, yo estaba leyendo el Mercurio de Valparaíso en la edición de hoy, por ejemplo, claro, y destaca que la región supera los 2.000 casos de COVID-19 y clínicas aumentan camas críticas, y se transforma la región en la segunda, después de la región metropolitana, con más casos. Por eso, desde la mañana, por ejemplo, las personas que transitaron en Avenida España, para los que nos sintonizan de otras partes y no conocen la quinta región, es la principal vía de conexión entre Viña del Mar y Valparaíso. Se estaban haciendo test de temperatura. ¿Les ha tocado a ustedes algún test de temperatura? Quizás probablemente en el supermercado, ¿no? ¿Les han tomado ya la temperatura con esta pistolita? Sí, a mí sí. Sí, varias veces. ¿Sí? Hay algunas que resultan más que otras. Yo la otra vez fui al supermercado y me marcó 33, que yo creo que no es una temperatura que sea apropiada como para estar vivo. Yo creo que debería estar no por COVID con esa temperatura, pero por otra enfermedad en el hospital.
pero nos hemos estado acostumbrando a estas dinámicas que tienen que ver con la higiene, pero en el caso de los libros ya conversábamos sobre este tema de la digitalización y sobre la oportunidad, y tenemos claro que aquí nuestros invitados, que son representantes del mundo editorial de la Quinta Región, nos hablan de este balance entre el papel y el formato digital. Puede de alguna manera, me gustaría preguntarles, verse como una oportunidad en algún momento, quizás generar otras instancias digitales, por ejemplo. Hay proyectos, quizás tanto en El Ciudadano, en RIL, en Crisantemo, que no solamente sea la descarga de libros propiamente tal en formato digital. Vemos en esta misma feria donde se están presentando cuentacuentos, donde se están presentando en otros, hay otras experiencias de radioteatro. ¿Están las editoriales de alguna forma, y les pregunto, les dejo aquí en la mesa la pregunta, abiertas a explorar nuevos productos? Don Ernesto. Yo creo que es una obligación, con pandemia o sin pandemia, es una obligación estar explorando permanentemente nuevas formas, e inventar y reinventarse. Nosotros en particular estábamos rediseñando el sitio web, y con esto vamos a aprovechar para terminar el rediseño incorporando nuevas cosas que estamos desarrollando ahora. Algunas de ellas las estamos explorando en estos momentos, así que no puedo profundizar en esto, pero sí, claramente tiene que ver con potenciar mucho más la plataforma digital que tenemos en este momento, ampliarla en servicios y en funciones, porque además tenemos que articularla con dos otros desarrollos. Nosotros tenemos una sucursal en España y estamos conversando para abrir una sucursal en Colombia. Entonces estamos con la necesidad imperiosa también de poder articular estos 4 módulos, por así decirlo. Pero básicamente me parece que para sobrevivir en el mercado editorial, la reinvención es algo permanente. O sea, uno no puede pretender quedarse con lo que inventó hace 5 años atrás y sostenerlo 15 años en el tiempo. Nosotros tenemos casi 25 años y todo ha sido una reinvención permanente. Esa reinvención que menciona Ernesto Cristóbal, quizás una opción en Ciudadano para esta determinación de usar como utilidad las redes sociales, quizás como solamente distribución, pero quizás ocuparlas un poquito más allá, quizás con algunos otros formatos, otros productos distintos. Claro, pero es que yo en realidad no me encargo justamente de esa parte, pero sí, hay un compañero, Matías Ábalos, que está preparando hartas cosas como contenido de redes sociales, pero claro, como te digo, mi posición individualmente es más o sea, en realidad soy una persona que tiene que trabajar harto las cosas que tiene que hacer, entonces como que ponerme a inventar nuevos formatos en una situación contextual, no sé, prefiero, como te decía en un principio, salir a caminar, observar, porque en el trabajo que yo he hecho, no sé, pues reeditando cronistas, o sea, grandes escritores que fueron cronistas en medios de Valparaíso, como ponte tú Sarmiento en el Mercurio o Rubén Darío en el Heraldo, ahí yo encuentro que aparece el cólera, o en Pessoa Abelis aparece la viruela. Entonces, mi asunto en realidad tiene que ver con otro. O sea, yo soy una persona que no tengo como una idea como de producción editorial, no tengo como un sistema de pensamiento aplicado a eso, sino que soy un escritor que ha derivado en distintas funciones, y en ese sentido lo que sí pienso es que es un momento que uno tendría que por lo menos anotar y escribir, porque cuando uno piensa en los grandes años de peste en Valparaíso, que por supuesto Andrés sabe mucho más de eso, nada, hay notas al pie que le corresponden a los escritores. La escritura también es un documento, entonces eso me inquieta más, como tratar de escribir, anotar, observar, más que pensar como si esto fuera como un FODA de la pandemia. Estamos conversando en este foro esta tarde sobre pandemia, libros y Valparaíso, y ahora, después de que analizamos un poco cómo está la industria editorial acá, en la conversación con Cristóbal Gaete, Ernesto Guajardo y Andrés García, vamos a hablar un poco más sobre el contenido. Bueno, yo citaba algunas noticias y algunos datos que aparecían
hoy día en relación al COVID-19. ¿Cómo están enfrentando las editoriales el tema? Bueno, Andrés ya lo adelantaba un poco, Cristóbal. Andrés tiene ya un poco de experiencia. Él editó hace no mucho tiempo una publicación precisamente que habla sobre la viruela que afectó a Valparaíso en un momento determinado. A ver, Andrés, si nos puedes contar un poco más cómo te hace sentido a ti esa investigación hoy día, después de haberla publicado y en el contexto en el que estamos. Y luego me gustaría ver si con Cristóbal, empezando con Cristóbal y también con Ernesto, conocer un poco más sobre el contenido en las próximas publicaciones que tengan relación con la pandemia. Andrés. Bueno, desgraciadamente, mira, cuando yo terminé el libro de la viruela me quedé con una sensación de molestia bien grande, porque fue socialmente, sobre todo, un desastre de principio a fin, ¿ya? La desasistencia social en Chile, la verdad es que llega a dar un poco de vergüenza, y el tema de la viruela en sí mismo lo exacerbó bastante, ¿ya? Por desgracia encuentro paralelos con la situación actual, por supuesto. El tema insisto, de la desasistencia social infantil, imagínate, la verdad es que en Chile no se ha avanzado en nada. Y si yo quedé con una sensación de molestia después de haber hecho el libro, ahora me toca vivirla. Entonces, la verdad es que es un proceso bastante brusco, diría yo, pero como insinuó Cristóbal hace un rato, aquí el costo se lo está llevando, por ejemplo, la gente que tiene que salir a la calle a trabajar, el que tiene que cubrir, ¿no es cierto?, sus gastos día a día, y ahí nos vamos dando cuenta de que después de más de 100 años, Chile, en realidad, como políticas de Estado y todo eso, no ha evolucionado. No ha evolucionado. ¿Concuerda en eso Cristóbal Gaete, lo que estaba desarrollando como concepto, lo que nos contaba Andrés? Claro, mira, voy a, por supuesto, mira, aquí tengo un texto que es del 18 de mayo de 1841. Mira lo que escribió Sarmiento en esta fecha, que fíjate que estamos en mayo del 2020. Escuchamos. El cólera morbus ha aparecido aquí en esta maldada Santiago, y sus estragos son horrorosos. Cada día se aumentan las víctimas y las casas se cierran porque no queda en ellas alma viviente. La imprenta del Colo-Colo ha sido cerrada de este modo y la llave se entregada a la policía. ¡Qué estrago! ¡Qué rapidez! Todos tiemblan por su vida. Y el concienzudo y sagaz araucano se ha encerrado en su casa, a la manera de los francos cuando aparece la peste en el arrabal de la Pera. A nadie abre sus puertas, y cuando más consienten que le tiren por la gatera las cartas y oficios que le mande el fraile, su antiguo amigo, para que anime el entusiasmo patriótico, americano, federal. Bueno, ahí se va como en otra volada Sarmiento. Es uno de los libros de la colección que hice hace poco. Ese es Sarmiento. Y Darío, que terminó viniendo a Valparaíso otra vez, después de haberse como acostumbrado un poco a Santiago, viene arrancando el cólera que está en Santiago, claro. Darío escribe: lo que es el negro cólera morbo se ha cansado, va de vuelo ese gran murciélago, ese pájaro siniestro, que vaya y nunca vuelva. Su partida es un hecho, aún existe en las gentes un algo de prudencia y mucho de miedo. Y bien, no obstante, todo el mundo casi come fruta, y se comen en Valparaíso desde que se ha dado la franquicia a los vendedores. ¿Cuántas naturalezas muertas he visto por esas calles de Dios después del decreto en que se ordenó libre venta de los productos de Pomona? Adviértase que hablo en pagano y va de apuntes, como dicen los pintores. Bueno, y así sigue Darío también, o sea, es como una cuestión de que a mí, que me interesa la investigación de la literatura, también encuentro otros fragmentos en Carlos Droguet, en Todas esas muertes, que es una novela, que es una de las lástimas que no se haya reeditado todavía, una novela de Droguet muy buena, que está a la altura de sus mejores libros, que trata sobre Émile Dubois y su tiempo. Y el tiempo de Émile Dubois no se puede separar del tiempo de la peste. También ahí, como les decía antes, Pessoa Abelis también pasa, o sea, hace hablar, cuando Pessoa Abelis en Reportajes Fúnebres, que es una de sus... Es uno de los textos que Pessoa Abelis no hubiese elegido para sí mismo para sobrevivir. Yo lo pude reeditar en unos cuadernillos hace algunos años.
y en un texto, como les decía, que se llama Reportajes Fúnebres, inventa una entrevista a 3 personas que serían paradigmáticas de 1905. Elige un asesinado de Émile Dubois, o sea, un extranjero aristócrata, que todavía no se sabía de Émile Dubois, o sea, como que están buscando a la persona. Después, hablando como del diario que tú mostrabas recién, un asesinado en las movilizaciones de mayo de 1903, una de las primeras movilizaciones sociales, cuando disparan desde el Mercurio. Y la tercera víctima es una persona enfermada de viruela, un apestado, un delincuente que se le pega la peste al asaltar a alguien y que termina en la fosa común. ¿Cómo es? O sea, en la literatura esto va a aparecer. Entonces, yo lo que me pregunto hoy día es ¿qué vamos a hacer con esto? Porque claro, o sea, de algún otro modo, como bien dice Andrés, nos reactualizamos de que no es tan distinto ese tiempo que nosotros consideramos muy antiguo a este. Ernesto, ¿cómo tú compartes los comentarios de Cristóbal y también cómo está viendo Reel Editores el contenido de la pandemia? Mira, eso es complejo, ¿eh? Es como una pregunta que también surgió con lo del estallido social. Si se iba a hacer algo, si no se iba a hacer algo, si uno preparaba una agenda o no. La verdad es que nosotros no preparamos una agenda con respecto a pandemia. Es un tema que merece bastante respeto, y respeto también un respeto ético y un respeto moral. Por mucho que se diga que todo es mercancía, también hay cosas por las cuales uno debe asumir una actitud distinta, una actitud valórica distinta. No tenemos, por lo tanto, una agenda respecto a pandemia, no tenemos títulos, no tenemos tampoco tengamos la obligación de salir a buscar o construir algo. Ahora, con respecto a lo que se ha dicho, sí me interesa recalcar dos puntos quizás. Primero lo que decía Andrés, o sea, efectivamente uno cuando hace los contrapuntos es brutal, o sea, pareciera que estamos un poquito donde mismo. Nosotros hemos publicado un libro que se llama Catástrofes de Chile, que es un álbum gráfico de Carlos Lanza. Él trabajó mucho tiempo en ONEMI y decidió hacer el libro precisamente porque le daba un poco de perplejidad la recurrencia que teníamos en insistir sobre los mismos errores. Recordando también lo que decía Cristóbal, un poema de Juan Ignacio Molina con respecto a la viruela, que pareciera que el primer poema escrito sobre la viruela en Chile, sobre esa epidemia. Entonces, claro, uno ve la historia y dice, sí, ha existido y no son causas naturales, es bastante, o sea, las consecuencias y la dimensión de las consecuencias tiene que ver con la configuración que nosotros como sociedad hemos hecho. O sea, los altos costos sociales de las epidemias que han pagado generalmente los pobres son parte de un diseño estructural que existe, ¿no? Y con eso existe una recurrencia histórica, eso más o menos fácil de decirlo. Y existe otro libro que me hace mucho sentido, aquí quiero cerrar con muy chiquitito, que es un libro que publicó un académico de la Universidad del Paraíso, que se llama La enfermedad de los sistemas de salud. Y ese libro se inaugura con un primer artículo que se llama Desigualdad en salud, la mayor epidemia del siglo XXI. Y ese artículo, este libro se publicó en 2015. La tesis central de este libro es que el sistema de salud está quebrado, moralmente quebrado, valóricamente quebrado, epistemológicamente quebrado. Que nos hemos un poquito hemos mirado para el costado para no hacernos cargo. Si algo está demostrando en este momento la existencia de la pandemia, es eso también. O sea, existe un diseño país, una manera de comprender lo que hemos construido que también colapsa. Está colapsando, se está resquebrajando, se viene resquebrajando desde octubre del año pasado y esto continúa profundizando esa grieta. Y esa grieta tiene que ver con que existen ciertos elementos históricos que todavía no han sido resueltos. La pandemia pone nuevamente eso en la actualidad. A propósito de lo que comentaba Ernesto, Andrés,
con los conocimientos adquiridos a través de tu investigación, ¿cómo supera Valparaíso la viruela? Al final, ¿qué es lo que hace que la ciudad se restablezca? ¿Es el sistema de salud de la época? ¿Simplemente fue el azar? ¿Qué fue lo que pasó que finalmente produjo que se acabara esta pandemia de viruela de un momento a otro? Para ser bien concreto, la epidemia de viruela de 1905 se acabó gracias únicamente a los doctores, ¿no es cierto?, que de manera particular empezaron a gestionar soluciones desde la intendencia, ¿ya? Y también, obviamente, fue muy importante el doctor Orregoluco, que era porteño él de nacimiento, pero que estaba en Santiago, en el envío, ¿no es cierto?, de estos estudiantes de medicina, que llegaron más de 200, otros autores dicen 150, a la zona a hacer una vacunación masiva a través de los cerros de Valparaíso, pero todo el proceso, ¿no es cierto?, de superación de la viruela de 1905 acontece gracias únicamente a las gestiones particulares, podríamos decir así, de los doctores de la época, muchos de los cuales formaban, ¿no es cierto?, este Consejo Departamental de Higiene que trataba un poco de presionar, pero no tenía, ¿no es cierto?, las armas legales tampoco para hacerlo, tenía labores consultivas básicamente. Entregaba informes, señalaba lo que había que hacer, pero las autoridades no las llevaban a cabo y no se contaba tampoco con el financiamiento de Santiago, que ahí comete un gran error el presidente Riesco, que es quitarle, ¿no es cierto?, todo el financiamiento al Consejo Departamental de Higiene de Valparaíso. Entonces, Valparaíso quedó solo, absolutamente solo. Y lo más grave de todo es que el Consejo Departamental empezó a pedir recursos en 1904, en agosto de 1904, ¿ya? Y en 1905 se desarrolla a plenitud, ¿no es cierto?, esta viruela a partir de febrero. Curiosamente, terminando el verano, cuando venían todos los santiaguinos a veranear. Entonces, imagínate, de agosto a febrero que está allá y el Consejo Departamental de Higiene esto lo pidió la ayuda desde antes, mandó copias, ¿no es cierto?, al Ministerio del Interior, de las cartas que había enviado, de la ayuda que no llegó, y al final Valparaíso estaba solo, sobrevivió gracias, como te digo, a la gestión de estos doctores. A la gestión de estos doctores, por ejemplo, de alguna forma también a la fuerza de las personas, de sus habitantes. Cristóbal, un poco desde el punto de vista también literario, conectándome un poco con lo que decía Andrés, hablábamos de la época, como la época de Émile Dubois, de Carlos Pessoa Vélez, un poeta muy importante, por ejemplo, muy bien retratado por Raúl Silva Castro, uno de sus antólogos, fallecido hace muchas décadas. ¿Es Valparaíso quizá una ciudad que está destinada, quizá no destinada, sino que constantemente está siendo golpeada por la desgracia y de alguna forma eso en el tiempo ha transcurrido en una melancolía que forma parte también de un contenido literario que está presente en algunas editoriales o también en el trabajo que se está haciendo desde la región, desde los nuevos talentos hasta otros ya escritores consolidados? Yo creo que más allá de un proyecto, una idea continua, la realidad siempre genera cosas y que se van como metiendo en la literatura, o sea, como que al final todo lo que es la literatura social, aún entendiendo la literatura social como la posibilidad de generar como, de permitirse el delirio, incluso porque uno puede escribir una literatura real desde opciones más fantásticas, y la fantasía, eso no es una idea mía, es una idea de Jerko Moretti, un crítico literario marxista de los años 50 y 60, uno ve que siempre se van a colar estos temas, porque esto es una ciudad que quizá como estructuralmente tiene el tema de que vive harta gente y siempre vivió de forma concentrada, o sea, ¿cómo, ponte tú, uno podría pedirle distanciamiento social a la gente que trabaja en calle Uruguay? Que en la calle que siempre, como sea, yo alguna vez entrevisté al profesor Buscovich y el profesor me decía que esa era la calle que es la calle de la economía más activa de la ciudad, o sea, eso jamás se va a poder aplicar un distanciamiento social en una calle así. Y
Y nada, o sea, yo encuentro referencia a temas como de la pandemia, o como tú bien lo derivas como hacia la de, como entre comillas, la desgracia. Hay un libro, Ernesto se debe acordar el nombre, o Andrés, que se llama El acontecer infausto de, me falta la parte que continúa, no recuerdo. El paraíso sorprendente. Claro. Pero por ejemplo, mira, un húngaro como Remenik, un escritor húngaro que estuvo en los años 20, escribe, por ejemplo, esto: en el conventillo La Unión, el conventillo tiene 3 pisos, 53 chimeneas y 248 ventanas por la calle. Aquí vive la peste, aquí come y duerme los catres grasosos, colgando sus banderas hediondas por la pared. Las escaleras con lámparas grises sobre sus espaldas suben hasta el techo, el conventillo. Es igual a un cementerio grande en la lluvia triste del otoño. O sea, esto es un libro que hizo Chanchano Líos, que lo reeditó hace poco, hace algunos años, que se llama Las 3 tragedias del lamparero alucinado, de un escritor húngaro que termina en Valparaíso. Casi como otro destino como parecido al de Mildoguay, y uno se da cuenta que está presente y por ende va a volver a estar presente. Yo mismo, que escribo crónica, hace poco publiqué una sobre la pandemia, más que nada obligado, porque en el fondo un cronista está obligado por su tiempo también. Les recordamos a quienes están sintonizándonos a esta hora que estamos conversando con los escritores y también gestores culturales de la Quinta Región, Cristóbal Gaete, Andrés García, Lago Marcino y Ernesto Guajardo, en esta conversación en el marco de la Feria Independiente del Libro de Valparaíso en su primera edición en un formato digital. Estamos a través de una transmisión digital conversando con estos escritores. Quiero invitarlos a que hagan sus preguntas acá. Yo estoy con mi teléfono, estoy viendo que también nos envíen sus saludos, como por ejemplo ya lo hizo Gonzalo Yarzún, que manda sus saludos. Saludamos a Gladys González también, que es la responsable de la realización de esta feria, que nos está viendo. También capacitaciones para la industria editorial chilena y género. Saludos, gracias por estar aquí. Y un abrazo grande para todos los que integran el panel. Hagan sus preguntas porque vamos a estar aquí, todavía nos queda tiempo para poder contestar las preguntas y tenemos a nuestros invitados dispuestos para hablar sobre la pandemia y los libros en la región, en la Quinta Región. Hablamos sobre Valparaíso. ¿Cómo ven Valparaíso hoy en este contexto, no solo de pandemia, porque en un momento también hablamos, Ernesto, creo que lo mencionaste, de estallido social, y ya antes la ciudad estaba viviendo una conmoción. Hoy día esa conmoción, ¿cómo la ves tú desde el punto de vista literario? Y hace un poco comentabas que no había que colgarse, que Reel Editores no quería colgarse de la pandemia, por ejemplo, para hablar sobre, para generar algunos contenidos, algunas publicaciones, pero en el caso del estallido social, ¿hay reflexiones, por ejemplo, en torno a esto? Sí, sí. Bueno, quiero precisar un poquito eso. Uno, cuando digo no colgarse, es no salir a buscar desesperadamente algo, pero eso no significa cerrar las puertas si algo llega, digamos. Porque si llega un autor con un estudio, con un ensayo o con una crónica, uno no es quien para censurar a priori, digamos. Y una coda chiquitita con respecto a lo que decía Cristóbal Gaete. El libro de Sergio Flores yo creo que instala el punto, digamos, con respecto a una noción que va a permear mucho, yo creo, a Valparaíso durante el siglo XX, que es la noción de decadencia permanente, una cosa muy spengleriana, así como muy particular, digamos, casi aristocrática, y esta noción de que Valparaíso tiene un sino trágico, a veces centrado en las condiciones naturales. Pero si uno revisa los signos trágicos, son un poco en la dirección, no son un poco, son en la dirección donde apunta Cristóbal y donde lo ha sugerido también Andrés. O sea, cuando se han amplificado las tragedias en Valparaíso, se amplifican por las condiciones socioeconómicas de la ciudad. O sea, no se amplifican porque el aire sea más fuerte o porque el mar sea más intenso. O sea, no. Y dicho eso, esas mismas condiciones estructurales son las que, creo yo, van a hacer que una vez que termine la pandemia volvamos a estar de nuevo viviendo un estallido 2.0, de eso no me cabe duda, ¿no? Y sobre todo porque Valparaíso no es una excepción histórica, que también es como un constructo
bastante construido, elaborado desde la poesía particularmente, así como la ciudad distinta, el país, como que aquí no pasan estas cosas. Nosotros hemos pasado 2 guerras civiles, el 51 y el 59. Los porteños se han agarrado a balazos desde la Plaza Aduana hasta la Plaza Victoria. Entonces, cuando la gente dice, por ejemplo, el tema de los saqueos, aquí los principales saqueos, los primeros saqueos que hubieron, los hizo la Armada de Chile y los hizo acompañados y casi coordinados por la Iglesia Católica, y fueron después de la batalla de Brasilia. Entonces, novedades no son tantas, digamos. Yo creo que la tensión que originó el estallido social está ahí, no ha sido resuelta evidentemente, y la vamos a ver nuevamente, y quizás con un mayor nivel de vehemencia, de eso no me cabe duda, porque la pandemia no ha hecho sino evidenciar con más profundidad aquellas condiciones estructurales que se estaban denunciando. Hechos de dramatismo profundo, de violencia que menciona Ernesto Guajardo desde un punto de vista histórico, Andrés, que de alguna forma podemos trasladar a la actualidad enganchándonos del estallido social. ¿Cómo ves tú, en el caso de Valparaíso, que va a transcurrir la ciudad en un contexto de comentario público donde ya hasta antes del inicio de la pandemia podíamos ver en el escenario de los medios de comunicación, en los diarios, ya una polarización entre grupos que querían salvaguardar, pero de alguna forma simplemente pintando por encimita algunos lugares, incluso algunos monumentos públicos, mientras los otros estaban en la manifestación? ¿Cómo tú ves que esta ciudad que tiene este designio de anacronismo, quizás de melancolía, con una historia también de violencia, de guerras civiles que mencionaba Cristóbal y Ernesto, va a poder desarrollarse un poco hacia el futuro? Mira, yo ahí quería detenerme un poquito. Resulta que el tema que instalaste tú es re interesante, porque esta especie de signo, ¿no es cierto?, que arrastra la ciudad, un poco cuando trabajé el tema de la viruela, encontré algunas respuestas a eso, porque me interesa llegar al fondo del asunto. Efectivamente, Valparaíso tiene esa imagen de ser un lugar catastrófico, con mala suerte, casi maldito, en fin. ¿Ya? Peligroso. Peligroso, ¿no es cierto?, violento. Y bueno, efectivamente, Valparaíso siempre fue un lugar violento, porque fue hecho así. Si tú pensáis bien, Valparaíso fue un lugar que existió debido a que había gente que pudo venir a ganar dinero acá. Básicamente, Valparaíso es la cuna del capitalismo en Chile. Valparaíso surge porque le permitía a gente ganar dinero. Es solamente eso, era un lugar para venir a hacer dinero. Por lo tanto, todo lo aledaño que debiera haber sido estructurado nace de rebote producto de eso, ¿ya? El mejor ejemplo es que las primeras cañerías, ¿no es cierto?, que eran tan necesarias para la ciudad, las primeras cañerías que se construyeron fueron hechas no para la gente, fueron hechas para abastecer los barcos que venían, ¿no es cierto?, a trasladando las mercaderías y hacer los negocios acá. O sea, todo Valparaíso no fue diseñado como ciudad, creció espontáneamente, sin las necesidades cubiertas para la gente, porque era un lugar brutalmente capitalista. Ese es el origen de Valparaíso. Todos los puertos tienen eso en común, todos los puertos son violentos, todos los puertos tienen un grado de sordidez, porque son lugares hechos por y para desarrollar capital. Es eso, son lugares brutales. Entonces, que Valparaíso, ¿no es cierto?, se vea acometido por desgracia una y otra vez, a mí no me extraña en absoluto. Más aún si le agregamos, ¿no es cierto?, la inexistencia de políticas de Estado, ¿no es cierto?, de Estado, no de gobierno, de Estados, dirigidas, ¿no es cierto?, a la asistencia social, sobre todo a la asistencia infantil. Si falta eso, y tenemos, ¿no es cierto?, que Valparaíso creció como un lugar brutalmente capitalista, no vamos a salir de esto nunca. Nunca. Cristóbal, aprovechando lo que mencionaba Andrés de este contexto capitalista desde la creación del puerto y desde esta sin un poco que va a llevar o que ha llevado al paraíso en un camino que gira en torno a la violencia, ¿tú crees que de alguna forma
todo este imaginario, todo lo positivo que hay en torno a Valparaíso, estas personas que se sienten realmente porteños de corazón y que quieren esta ciudad, surge un poco quizás gracias al particular contexto geográfico, por ejemplo, de Valparaíso, a cómo está construido, a la particularidad que tiene en un plan tan pequeño y rodeado de estos cerros. ¿Cómo lo explicas? Mira, no sé en qué radica el encanto en general de Valparaíso hacia los demás. Yo lo que sí me he dado cuenta es que tiene algunas características que lo hacen bastante especial en relación al resto de las ciudades de Chile. Una es que es una ciudad que es súper grata con los mendigos, los perros y también con los artistas. En las otras ciudades, en otras provincias, un artista es un bicho raro. En Valparaíso, para nada. Entonces es una ciudad como muy agradable para ir. Es una ciudad tremendamente económica. Cuando uno pasa por Uruguay, las cosas que se están transando, las casas que dan alimento, las colaciones, todas esas cosas, yo creo que es una ciudad, pucha, fácilmente 10 veces más barata que Santiago. O sea, y tiene una cuestión que yo creo que los tiempos en la ciudad se van montando. No es una ciudad ni moderna ni antigua, sino que está en una mixtura. Pero todas esas cosas no son planificadas, no las da un Estado, no las da un ministerio, no las va a nadie. O sea, son cosas que le pertenecen a la ciudad, que tiene como esta capacidad de diluir el tiempo y permitirnos vivir varias épocas, varios códigos a la vez, en un espacio muy reducido. Ahora, respecto a lo fatal, no podía dejar de acordarme de Alfonso Alcalde, un escritor como que para él se acuñó exclusivamente la idea del surrealismo popular, su estilo escritural, y él en un momento hace con unos maestros pobres, pintan unos pescados y empiezan a pintar Valparaíso, y dicen el terremoto y para más recacha incendio de Valparaíso, porque es como una cuestión de que, claro, o sea, en el último tiempo la misma pandemia está, o sea, estamos en esta situación de pandemia y más encima no ha habido incendio, o sea, algo sucede acá, la ciudad, claro, pero sí creo que también uno, como una persona que está en la ciudad y que ama la ciudad, también tiene la obligación de tirarla para hacia arriba. Creo que todas las personas que están en este panel lo están haciendo. Creo que las situaciones de crisis en general te permiten dar batalla. No, yo no le entregaría... O sea, uno ha luchado por no entregarle el territorio a las personas que lo vienen a explotar. Yo estoy muy de acuerdo con eso, que es una idea muy determinista y muy nostálgica, la de que una Valparaíso siempre en decadencia. Ese concepto para mí lo inventa Eduardo Bello, que es un tremendo cronista, una cosa no quita la otra. Pero él inventa la nostalgia que después empiezan a explotar hasta comercialmente los mismos proyectos editoriales, o sea, no hay que engañarse, ¿cachai? Así es esta cuestión. Entonces, como que pienso que hay que dar una batalla, que este momento es uno de los momentos más crudos de la ciudad, y respecto a la misión que cada uno tenga desde su lugar, hay que darle nomás, hay que pelear para que esto no sea así. Si tú querías algo, no lo dejáis caer. El afecto siempre está cuando algo está peor que cuando está mejor, porque querer o haber querido vivir en esta ciudad en otro tiempo que quizá aparentemente era mejor, porque todos los estudios históricos que han hecho los dos compañeros en este panel demuestran que siempre ha sido una ciudad llena de contradicciones. O sea, por ejemplo, cuando Rubén Darío llega a Valparaíso, llega porque dice que acá se tiene que formar, o sea, lo mandan, le dicen, acá, ahí te tienes que formar, ahí vas a aprender. Sarmiento no sería quien es si no empieza a escribir en el Mercurio de Valparaíso. Entonces, vivimos en un contexto como paradojal. Hoy nadie le diría a alguien que se venga a formar a Valparaíso, pero siguen llegando estudiantes, siguen llegando jóvenes, sigue llegando gente que se va integrando y que va haciendo propia la ciudad, y que yo creo que tarde o temprano esta situación no va a ser solamente un camino hacia abajo. Yo creo que entre todos lo podemos nivelar. Ernesto, a propósito de lo mismo, de la nostalgia, del futuro, vemos, por ejemplo, en investigaciones como las de Andrés, donde está retratado eso, y hay una investigación detrás. Hoy día estamos viviendo un contexto, quizás un paréntesis, bastante lamentable dentro de otro contexto en el que ya estábamos como chilenos. ¿Es responsabilidad de los editores del mundo editorial hoy día, por ejemplo, capturar para el futuro
una posible melancolía quizás que está en torno, pero al Valparaíso de hoy en este contexto de estallido social y de pandemia, o quizás de un punto comparativo hacia el pasado de mayor deterioro, por ejemplo? Complicado. Un poco porque me dan ganas de responder como escritor y también como editor. Creo que como escritor me siento muy identificado por lo que dice Cristóbal. O sea, uno está muy golpeado por lo que ocurre y es imposible no ser sensible a ello, y evidentemente algún registro va quedando y algo va a ocurrir con eso después. Como editor, uno recibe un original, y ese original, si es una camisa, uno debe publicar una camisa y no un pantalón. Con esto quiero decir que uno debe respetar mucho el trabajo que llegue, y ocasionalmente uno puede construir un texto y puede invitar a un conjunto de escritores a que lo hagan. Yo creo que la obligación editorial sería el registro lo más plural, lo más objetivo, lo más documentado posible de lo que está ocurriendo, para que pueda quedar esa huella hacia adelante. Pienso como en esos textos de urgencia, como el que se publicó 3 meses después del terremoto de 1906, que es un trabajo frenético y nos quedó ahí como documento hasta el día de hoy. Ni siquiera cuando se cumplieron los 100 años se publicó un libro sobre el terremoto. Entonces yo creo que en ese sentido, sí, cuando estaban demoliendo lo de Barón, yo le dije a muchas personas, ¿por qué no fotografiaban? ¿Por qué no documentaban lo que se estaba echando abajo? Porque si el mall se hubiera construido, hubiese desaparecido esa memoria. El tema de cautelar la memoria a mí me parece extremadamente importante, pero no creo en esa memoria nostálgica, decimonónica, de las señoras emperladas que caminaban con un perrito blanco por la Plaza Victoria. Creo que la memoria es mucho más plural que eso. Del mismo modo que esa calle Uruguay, que también Alan Brown la define como el archivo histórico de Valparaíso, y Víctor Rojas Farías dice que es el verdadero Valparaíso. O sea, claramente es un eje que articula la ciudad con cerros populares que están atrás, que el Litre, la Cruz, que también tiene su literatura. Yo creo que el registro de la memoria que tiene que quedar tiene que ser diferenciado. Sobre Valparaíso de la avenida Alemán, y eso se rompió, por suerte un poco, se fracturó para el gran incendio que tuvimos el 14. Y ahí la gente, no los porteños, digamos, sino que otras personas empezaron a mirar hacia un Valparaíso más hacia arriba, digamos. Ese Valparaíso todavía existe. El Valparaíso que todavía no tiene buena conectividad de agua potable, que tiene calles sin asfaltar, y que también son dignos de una memoria. O sea, aquí el tema de la patrimonialización de la ciudad nos generó un efecto perversillo, que fue el efecto de preocuparnos de las cosas de Valparaíso. Yo soy un poco redundante con esto, pero siempre he comentado que me parece que es como que la nominación de patrimonio cultural fue como que hubiera caído una bomba de hidrógeno sobre la ciudad. Desaparecieron los habitantes y quedaron solo los objetos. Entonces empezamos a ver libros sobre la fachada de las casas, libros sobre ascensores, libros sobre trolleys, libros sobre cosas, pero no sobre las personas. La gran importancia, por ejemplo, del trabajo que hace Cristóbal con monedas callejeras es hablar de los vendedores ambulantes. La importancia es que precisamente de las relaciones sociales que ocurren entre las personas a raíz de un caso específico. Yo creo que hay que quizás recuperar la memoria de la porteñidad en toda su diversidad. Conversamos acá en la Feria Independiente, Feria del Libro Independiente de Valparaíso, con los escritores y también editores Cristóbal Gaete, Ernesto Guajardo y Andrés García. Esta tarde, desde las 5 de la tarde, hemos estado conversando sobre Valparaíso, libros y pandemia, pasando un poco por el contexto en el que estamos como país, también, por supuesto, entregando buenas energías, pensando en que pronto podemos ya superar esta situación y volver a retomar algunas actividades como las que comentábamos en el mundo editorial, donde el libro ahí en papel está esperando para poder pronto volver a estar en las manos de los fanáticos de la literatura, y también, por supuesto, hoy día viendo este acento digital que también seduce y de alguna forma también ayuda
desde casa, eligiendo cultura en casa, a poder estar conectados con la literatura. Minutos finales, palabras al cierre para cada uno, una rondita corta. Partimos con Cristóbal Gaete. Cristóbal, por favor. Bueno, yo quiero decir que en los días que yo salgo a la calle, yo no veo la melancolía, yo veo gente, o sea, veo un barrio que es el Almendral, que está luchando, que está activo, que es un corazón que late. Y mientras el barrio que está más aplicado a los servicios, probablemente casi como una consecuencia de la patrimonialización, ese es justamente el barrio que está muerto. Así que nada, eso quiero decir por un lado. Y por otro, pasar el aviso. Tengo estos libros de la colección. Si ustedes los quieren comprar, me pueden escribir a mi Facebook. Tengo el de Darío y el de Sarmiento, donde hay textos sobre la peste. Eso. Cristóbal, a ver si mencionamos dónde se la roba en Facebook, cómo es, para que la gente lo pueda encontrar. Cristóbal Gaete. Soy como un llanero solitario, no tengo editorial, así que me escriben y puedo venderle esos libros. Se los envío por Stark. Ya sabemos entonces, podemos buscar a Cristóbal Gaete, en @Cristóbal Gaete, en su cuenta de Facebook para poder encontrar el material y poder ahí comunicarse con él y poder adquirir los libros. Palabras al cierre, Ernesto Guajardo, de RIL Editores. Bueno, por un lado, las gracias por la invitación. Por otro lado, quizás pedirle a los lectores porteñófilos y porteñistas, que tengan en mente a las librerías. Las librerías son un aliado fundamental, estratégico, están muy golpeadas en este momento, y que en la medida posible se puede colaborar. Quizás no es tan significativo, pero de verdad ayuda que en este momento, con aquellas que están trabajando con servicios de entrega a domicilio, puedan acudir a ellas. Y del mismo modo también ayuda muchísimo que se le compren las producciones a los locales como André y como Cristóbal. Lo peor que podemos hacer es intercambiar nuestros libros como si fueran estampitas de álbum, digamos. Esto tiene que funcionar, y la manera de funcionar es tener ciertas militancias con el libro porteño. Y la militancia que el lector puede tener, bueno, es colaborar con librerías o colaborar con los autores, y aguante para todos nomás. Muchas gracias, Ernesto. Las palabras al cierre de Andrés García Lacomarcino. Andrés. Bueno, primero que nada, agradecerles por la oportunidad de estar acá. Fue muy grato conversar con Cristóbal, Ernesto y contigo, Pablo. Y darle un mensaje a la gente que, por favor, se cuiden, si esta cuestión es así. Nadie los va a venir a cuidar, somos nosotros los que tenemos que cuidarnos entre nosotros. Siempre ha sido así. Entonces, tomen todas las medidas del caso. Lean sobre Valparaíso, por supuesto, también. Es importante conocer la ciudad. La ciudad enseña mucho, si miramos para atrás, por esto de los paralelismos que hablábamos antes, sí, aprendemos a conocer la ciudad a través de la historia. Así es que eso, y bueno, si a alguien le interesan los libros, estamos en la editorial crisantemo@gmail. Este es el de la viruela ahí, de 1905. Ahí, ese es. Es que nos escriben a la editorial crisantemo@gmail, y ahí nos contactan si es que hay interés de por medio. Así es que un saludo enorme, fuerza en estos momentos y a tomar todas las medidas del caso. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este conversatorio, esta tarde en el contexto de la Feria del Libro Independiente de Valparaíso. También no quiero dejar fuera y saludar a todos los que estuvieron conectados a esta transmisión, a Gonzalo Yarzún, a Gladys, a Capacitaciones para la Industria Editorial, a Alejandra González, también a Jaime Pinos, saludos desde Coyihuay, también recibimos. Gracias por estar conectados y por interesarse por los temas de la cultura, el patrimonio y la literatura. Quiero pasar un aviso también: el próximo 29, 30 y 31, o sea, el próximo fin de semana, se va a estar celebrando el Día del Patrimonio en Casa, y pueden ustedes encontrar muchas actividades relacionadas con la Quinta Región a través de la plataforma en el fanpage de Facebook de la Seremi de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Es @culturasvalpo. Vamos a estar junto con la Dirección Regional del Servicio Nacional
del Patrimonio, trabajando ese fin de semana para poder llevarles recorridos virtuales por museos de la región. También vamos a estar con cuentacuentos, con fotografías inéditas de otros tiempos de Valparaíso, con una programación muy interesante dedicada a la ciudadanía y a toda la gente, por supuesto, de la quinta región. Muchas gracias de nuevo, Cristóbal, Ernesto, Andrés, muchas gracias también a mí por invitarme a poder moderar y compartir esta conversación con ustedes. Ha sido un grato momento el que he podido compartir con ustedes gracias a la organización de la Feria del Libro Independiente de Valparaíso. Que estén muy bien, a cuidarse mucho, a elegir cultura en casa. Saludos a todos. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Que tengan